una crónica desde la infancia. Esta crónica tiene como fin hacer un recorrido histórico, en donde podemos darnos cuenta cómo la visión, la concepción y las prácticas de crianza de la infancia han cambiado. Sin embargo, queda a modo de pregunta pensar si eso ha sido suficiente. Empecemos. En Grecia, aquí se ve la importancia de la educación por parte de Aristóteles. En Grecia se veía una gran preferencia para los hombres y eran quienes tenían el derecho a la educación ya que eran pensadores. En ese tiempo la educación se dividía en 3 etapas y a través de estas se veía la importancia del cuerpo y movimiento. Con esto se puede ver que desde la antigüedad se le da importancia a la corporalidad y movimiento para los niños. Sin embargo, si nos vamos ahora a Roma, allí ya no era importante la educación ni el deporte, aquí también se conservaba esa división de edades y de acuerdo a ello, unas etapas que debían alcanzar todos. Aún así, eran pocos los que alcanzaban la última fase de la educación, ya que se desprendían de sus labores académicas, porque necesitaban trabajar para ayudar en el sustento del hogar. Además, veíamos la desigualdad. Se podría decir que hasta los 12 años, la escuela no tenía preferencias ni excepciones, pero luego de esto, prácticamente se dividían entre ricos y pobres. Todo esto continuó, estando tan presente que de una u otra forma podríamos decir que cada cierto tiempo, se pensaba en un nuevo discurso hacia el niño. Lo malo, fue que de un tiempo para acá las transformaciones del niño hacia la sociedad han sido tan rápidas y drásticas, que se olvidan, se cambian y ya ni se sabe qué es lo pertinente. Ocurre de manera significativa un cambio, cuando entramos a la Edad Media, ya que en esta época las infancias eran un elemento indispensable para la familia. Con esto se ve que las familias son más numerosas ya que tenían muchos hijos. Como era más importante que los hijos llevaran su sangre, las adopciones quedaron a un lado por la importancia de los lazos sanguíneos. Si hablamos un poco de la concepción del niño, para ese entonces, nos damos cuenta que se ven como adultos pequeños. Esto va desde su vestuario hasta lo que tenían que hacer como tareas o trabajos del hogar. A los niños se les enseñaba a muy temprana edad los trabajos con fuerza y a las mujeres se les enseñaba los quehaceres del hogar. Desde muy temprana edad las infancias eran obligadas a ser grandes y no tenían espacios de diversión. Y ahora, adelantándonos un poco, y siguiendo con esta línea del tiempo, entramos al Renacimiento, una época sin duda alguna controversial, caótica y llena de pensamientos particulares, que desafiaron ideas referentes al niño pero muy diversas. Aquí aparecen grandes pensadores que le dieron otro sentido a la mirada de las infancias, aunque se podría decir que a esto se le dio importancia, ya mucho después. Con esta misma entrada, se abre paso al auge que se dio respecto al interés por el desarrollo infantil. En medio de este auge, si bien son muchos los ilustradores de esta panorámica pensativa, y más aún hablando del infante, podríamos mencionar a 3 personajes, que atendiendo a este interés por el desarrollo infantil, se hacen ver, reconociendo y proponiendo particularidades en los niños. El primero de estos grandes personajes fue Erasmo de Rotterdam, que empezó a preguntarse por la naturaleza infantil. Luego tenemos a Luis Vives, quien su mayor interés iba en relación a las diferencias individuales, y eso que se llamaría los anormales. Y por último, pero no menos importante, vemos a Comenio, quien su principal interés era que la educación fuera para todos, ya que como bien se dijo antes, esa división del que no tenía, al que tenía era bien marcada. Por otro lado, más allá de solamente cambiar los intereses respecto a la infancia, también encontramos otros sujetos con nuevas concepciones, que por supuesto, implicaban más que solo tener una noción de la infancia. Allí encontramos a Luke, quien insiste en la importancia del niño como una pizarra en blanco, que llega al mundo, y es una esponja absorbiendo todo. Allí vemos que entonces no se hablaría del niño malo, sino de que la sociedad es la culpable de pervertirlo. Luego podemos nombrar a Rousseau, quien tiene muy en cuenta que el niño debería ser libre, más dirigido hacia su propia naturaleza.
Y por último tenemos a Froebel, quien en la actualidad lo podríamos conocer como el fundador del kindergarten y principal personaje, que favoreció en la educación y el niño, la relación entre los pares. Y ahora vámonos con las ideas de la historia de la infancia. Como vimos anteriormente, el niño era concebido como un adulto en miniatura, llamado niño homúnculo, tratándole así con bastante rigurosidad, pero además de esta idea de concepción de niño, hay otras características en la historia de este, que les hablaré a continuación. Iniciamos con ese modelo de crianza de la infancia. Dimmaus, en 1991 muestra esa transformación positiva entre el adulto y el niño. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, esta transformación de modelos de crianza sigue un proceso de, primero, infanticidio, segundo, abandono, tercero, ambivalencia, cuarto, intrusión, quinto, socialización y sexto, ayuda. Con estos 6 procesos de modelos de crianza continuaremos para ver esa idea histórica de la infancia. El infanticidio se daba principalmente por las razones de falta de recursos económicos, pero también porque los niños eran deformes, o producto de relaciones adulteradas, o por razones religiosas, donde se ofrecía al niño como una ofrenda. El padre era el encargado de decidir si el niño vivía o moría, o en todo caso se abandonaba, llamando a esta acción como niño expositivo. Para los niños que se les perdonaba la vida, esto influía profundamente en ellos, muchos así queriendo cambiar esto. Luego, tenemos el abandono. Cuando se reconoce al niño como poseedor de un alma, y para salvarse de los problemas de sus acciones el abandono era la solución. En estos años se consideraba la infancia edad muy frágil debido a la gran mortalidad infantil que había, producto de mala alimentación, cuidado y tratos, desnutrición y demás. Esto hace que la pobreza degrade sectores de la población europea. Incorpore al niño al trabajo desde los 5 años, el niño se convierte en el esclavo de los adultos. Muchas niñas fueron entregadas como sirvientas alrededor de los 6 años. De terceras, como bien mencionamos, la ambivalencia, se le permite al niño entrar en la vida afectiva de los padres, pero aún se le consideraba a como un ser de maldad y peligro, así que la labor de los padres era moldearlo. Los castigos físicos eran muy habituales, tenían la función de purificar al niño y descargar el peso emocional del adulto. También el número de manuales de instrucción infantil aumentó y aparecen unos roles de padres, considerando así a la mamá como la mimadora y afectiva y al padre como esa figura de severidad y poco afectiva. Ahora hablemos de la intrusión. Las proyecciones que se tenían del niño se fueron transformando, ya no se tenía lleno el niño de proyecciones peligrosas. La desaparición de esta visión fue una gran transición para las relaciones paterno-filiales. Así los padres se acercaban más a tratando de dominar su mente para poder controlar sus rabietas, necesidades y a él en general. Nace también la pediatría y esas miradas científicas hacia la infancia, cambiando esas visiones y percepciones moralistas que se tenían de los niños, que, junto a la mejora de los cuidados por parte de los padres, se redujo impactantemente la mortalidad y proporcionó la base para la transición. Y como penúltimo punto, tenemos la socialización. Las proyecciones hacia el niño seguían bajando, y con esto las crianzas no consistían tanto en dominar su voluntad, sino más en guiarle por el buen camino, protegerle, enseñarle a adaptarse y a socializar. El padre comienza por primera vez a interesarse por el niño, en su educación y a veces ayuda a la madre en las labores que tratan de los cuidados del hijo. Hay una preocupación pedagógica por la protección, y el trabajo educativo se hace en toda la población. Aún así, el adulto sigue siendo como el jefe, quien manda, y el niño se considera como todavía no, es decir, todavía no adulto, no responsable, no autónomos. Y por último, la ayuda, la idea de que el niño necesita de sus padres en cada etapa de su vida implica la participación activa de ambos en el desarrollo de la vida del niño. Así la relación con es bastante empática, ya no hay interés en dominar o socializar únicamente, sino más en comprender y satisfacer sus necesidades, desarrollar sus características, y potenciar sus habilidades. La actitud con los niños es paciente y dedicada, para que crezca en un ambiente agradable y cuidador.
El niño no recibe golpes ni represiones y ante un grito por fatiga o nerviosismo de los padres, recibe unas disculpas. Ya de esto último podríamos decir que Eddinghaus, con esto finaliza su teoría de la historia de las concepciones de la infancia, y considera que la teoría psicogenética ofrece un paradigma nuevo para el estudio de la historia. Con esto le damos cierre a esta crónica, pero recuerden, habrán más, pues aquí la historia no termina.